Bien, vamos a arrancar con el primer caso, donde vamos a tener en este caso un rollo, ¿sí? Este puede ser un rollo de papel o de alfombra, lo que ustedes prefieran, ¿sí? De radio R, que está suspendido por dos cuerpos rígidos. Básicamente nosotros tenemos acá dos barras rígidas, ¿sí? Y que tienen esas barras rígidas un ángulo alfa con respecto a todo lo que es digamos el eje del rollo, ¿okay? Esa sería la definición. Entonces nosotros acá vamos a tener que el rollo tiene una masa m, ¿sí? Y un momento de inercia I sub g con respecto al eje, ¿sí? Es decir, el eje del rollo está por acá, ¿okay? Entonces la idea es, en base a esto, ¿sí? Hay una fuerza vertical F constante que se ejerce sobre el rollo, ¿sí? Y básicamente lo que hace es traer el papel hacia abajo. Entonces hay un coeficiente de rozamiento cinético, ¿sí? De rozamiento dinámico, como ustedes prefieran, que se ejerce sobre el mismo, ¿okay? Que está hacia abajo. Y básicamente acá nos preguntan varias cosas. En primer lugar, la idea es tratar de determinar cuál sería, ¿sí? La aceleración angular φ dos puntos, que es una función de la fuerza aplicada sobre el papel. Entonces, nada, eso sería un poco la idea para tratar de evaluarlo. Entonces, la idea acá, como siempre, vamos a tratar de armar un sistema de referencia para el objeto en cuestión, ¿sí? Y tratar de ver cuáles van a ser nuestras variables a continuación. Vamos a tomar en cuenta un sistema que sea, por ejemplo, con z positivo hacia arriba, con x positivo hacia la derecha y con y positivo por fuera de la hoja. Luego vamos a tener la tensión del cable, tenemos el peso, ¿sí? Es decir, en este caso vamos a tener masa por gravedad, y luego tenemos la fuerza F que está siendo ejercida, ¿sí? El ángulo al que se hace referencia acá, el psi, va a ser el ángulo de rotación que tiene el rollo, así que en este caso lo vamos a dibujar. Yo voy a dibujar dos líneas concéntricas, ¿okay? Que salen vamos a verlo de esta forma, salen del centro, y el ángulo en cuestión tiene esta forma psi, que ustedes ven acá a continuación. Luego tenemos la normal, ¿sí? Y luego la fuerza de rozamiento. ¿Por qué la fuerza de rozamiento está apuntando hacia abajo? En este caso porque esto se trata de un rodamiento sin deslizamiento. Entonces, lo más probable es que si es un rodamiento sin deslizamiento, la fuerza de fricción es la que provoca el torque que provoca el giro de este objeto. Que esa sería la explicación lógica atrás de este caso, ¿sí? Bien, entonces ahora la idea sería empezar a ver las ecuaciones. Nosotros hasta ahora tenemos un sistema, digamos el sistema X y Z, que sería el sistema fijo de referencia. En este caso no vamos a necesitar otro sistema, así que por ahora lo dejamos y vamos a desarrollar cada una de las fuerzas que vimos hasta acá con la descomposición vectorial correspondiente de cada una. Yo les diría que la única que tiene que descomponerse es la tensión, porque después el resto son todas paralelas a los ejes, así que no hay problema. Sí, acá la idea con la tensión es que, si ustedes se fijan, el ángulo alfa, ¿sí? Va a haber que descomponerlo en términos de coseno para y de seno para x, en caso de que uno sea positivo y negativo, así que hay que tener cuidado con ese motivo. Entonces vamos a ver con el peso, ¿sí? Yo lo voy a ir listando acá una por una tras otra. Peso, en este caso nos va a quedar como masa por gravedad por menos i versor, ¿sí? O menos e sub i, sería una forma más fácil de decirlo. En este caso, si tenemos z, vamos a ponerlo como z positivo. Luego vamos a tener la reacción normal, que en este caso es paralela al eje x, entonces vamos a tener normal por e sub x versor. Luego tenemos la tensión de la cuerda, que en este caso la descomponemos en dos. Vamos a tener tensión por la componente en y, que es menos seno de alfa por e sub x, ¿sí? Y para la parte de y, coseno de alfa por e sub i versor. Luego tenemos la fricción vertical, que en este caso va por menos e a la z, entonces nos va a quedar en definición, menos el coeficiente dinámico. En este caso habría que hacer una salvedad. En realidad no es coeficiente dinámico, sino que es estático, porque estamos hablando de deslizamiento sin rozamiento. Que acá dry friction, que es el enunciado, habla justamente de eso, de rozamiento estático, porque es lo que provoca, digamos, el torque necesario para el deslizamiento, ¿sí? Entonces tenemos esto por la normal, por e sub z versor, fíjense que el signo del menos ya lo tenemos incorporado de antes. Y luego tenemos la fuerza de tracción vertical, que en este caso es F, así que también tiene módulo F, ¿sí? Y que va en dirección de menos e sub z. Y así que tenemos todas las fuerzas de cada una. La idea acá es pensarlo de la siguiente forma. Este no lo podemos pensar como un cuerpo puntual porque hay una rotación, con lo cual
lo que habría que hacer es dividir el análisis en dos partes. Una parte que va a estar dada por lo que sea el tratamiento del centro de masa, así como el punto representativo del objeto en lo que es la traslación, y luego la rotación que tiene que ver alrededor de su eje o alrededor del CIR, depende de lo que nosotros consideremos. Entonces vamos a pensarlo respecto del centro de masa, la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Respecto del centro de masa, que en este caso va a ser la suma de todas estas, ¿sí? Peso más la normal, más la tensión, más la fuerza de rozamiento, más la fuerza ejercida a través de esto, que nos va a dar como la masa total del sistema por la aceleración del centro de gravedad G. Ahora vamos a marcar en rojo para que no haya lugar a dudas, ¿sí? Este es el centro G del objeto. ¿Okay? Entonces nada, acá directamente la única aceleración posible, si ustedes observan, es acá hay que tener cuidado si es que tenemos aceleración o no, porque fíjense que estamos hablando, ¿sí? De que de alguna forma el centro de masa está en reposo, ¿okay? Básicamente, ¿por qué? Porque más allá de que existe la fuerza de fricción, lo que está ocurriendo es que se está desenrollando el rollo. Sí, fíjense que está el centro unido con una roldana rígida, por lo tanto, esto es, a ver, para que ustedes se imaginen, es como si ustedes tuvieran un muestrario de alfombras, ¿sí? O un muestrario de papel o lo que sea, y lo van desarrollando tirando de esa misma soga, entonces de ese mismo papel. Entonces por eso hay movimiento cero. Entonces, dado que estamos en reposo, en este caso la aceleración del centro de gravedad va a ser cero, ¿sí? Luego nosotros en este caso vamos a tener, fíjense que de componentes vectoriales tenemos E sub z, ¿sí? Acá también, perdón, E sub z, y tenemos E sub x, con lo cual al tener E sub z y E sub x, básicamente podemos armar dos ecuaciones escalares, ¿sí? Entonces en este caso vamos a tener a lo largo de E sub x, ¿sí? Vamos a tener en este caso menos la tensión por seno de alfa más la normal, esto es igual a 0, y luego tenemos E sub z, ¿sí? Menos la masa por la gravedad más la tensión por coseno del ángulo menos la fuerza aplicada menos la fuerza de rozamiento, que es el coeficiente estático, por la normal, es igual a 0. ¿Okay? Así que lo vamos a tener de este lado. Luego el punto acá en este caso habla de la aceleración angular psi 2 puntos, con lo cual nosotros acá no nos va a alcanzar, ¿sí? Estas ecuaciones, porque vamos a tener que entrar en la rotación del problema. ¿Sí? Sí, lo que se puede hacer acá es, a partir de estas ecuaciones, peinarlas un poco, tratar de buscar, digamos, cómo se pueden acomodar mediante el álgebra para tratar de despejar la normal y la tensión en función del resto de las variables. Es una de las maneras que se puede resolver. Entonces, de acá, de estas dos, si despejamos en términos de la normal y del peso y de la tensión, nos va a quedar la tensión es igual a masa por gravedad más la fuerza aplicada sobre el coseno del ángulo menos el coeficiente estático por el seno del ángulo, ¿sí? El ángulo alfa. Acá estamos hablando del ángulo alfa, que es de la roldana, ¿sí? O sea, de la barra fija. No estamos hablando del ángulo de rotación propio de la barra. Y luego tenemos la normal, que en este caso nos va a quedar como masa por gravedad más la fuerza aplicada, todo esto por el seno del ángulo alfa, todo esto dividido coseno de alfa menos el coeficiente por seno de alfa. ¿De acuerdo? Esto sería un poco la idea en este caso. Bien, ahora viene la segunda parte, que es aplicar la suma de momentos, ¿sí? Porque recuerden que no estamos tratando esto con un objeto puntual. Entonces, en la suma de momentos, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta? Bueno, la suma de momentos puede ser a partir de cualquier punto. En este caso nosotros podríamos pensarlo de una forma más práctica, si vemos el dibujo, hacer la suma de momentos respecto al centro de gravedad. ¿Y esto por qué es así? Fíjense que la suma de momento es la fuerza por distancia del brazo de palanca, es decir, la línea de acción de la fuerza, qué distancia está del eje con el cual nosotros vamos a tomar el momento en particular. ¿Qué es lo que es lo que va a ocurrir acá? ¿Sí? Entonces, en este sentido, nosotros lo que deberíamos hacer sería, por el centro pasan dos fuerzas, la tensión y el peso, que no van a ejercer el momento, y solamente nos quedaríamos con tres momentos en particular. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer, por un lado, la suma de torques, ¿sí? Alrededor del centro G. En este caso nos va a quedar, por ejemplo, el torque del peso alrededor de G, ¿sí? Esto puede ser como nomenclatura, más el torque de la normal alrededor de G, más el torque de la tensión alrededor de G, más el torque de la fuerza de fricción alrededor de G, más el torque
de la fuerza aplicada alrededor del eje. Ya dijimos que tensión y peso, ¿sí?, no hacen torque porque su distancia es 0, y luego nosotros en este caso vamos a tener, por ejemplo, la tensión de la normal, ¿sí? La tensión de la normal también es 0, ¿sí? Un pequeño detalle porque también, si ustedes se fijan, más allá que no está aplicada en el punto, pero la línea de acción de la normal pasa por el eje al cual nosotros estamos calculando, con lo cual no hay mayores inconvenientes. Entonces solamente vamos a tener dos fuerzas que hacen momento, ¿sí? La fuerza de fricción y la fuerza F. Si ustedes observan, acá las dos fuerzas, ¿sí?, básicamente ambas están a una distancia R, ¿sí?, que sería el radio de la roldana, ¿sí? Estamos considerando un caso hipotético donde la roldana es de radio constante. Si fuera un rollo de papel, el radio va, o sea, si fuera un rollo de papel de verdad, el radio estaría variando permanentemente, pero no es el caso. Entonces, en este caso va a ser la fuerza, ¿sí?, por el brazo de palanca y el sentido de giro. Si nosotros consideramos la convención que sería el sentido antihorario de giro positivo, nosotros ahí estaríamos teniendo en cuenta que la fuerza de fricción haría un torque positivo y la fuerza aplicada un torque negativo, ¿sí? Entonces en este caso vamos a tener la fuerza de fricción por R en sentido positivo menos la fuerza aplicada por R. ¿Qué es lo que nos da la suma de los torques? La suma de los torques nos da la variación de la cantidad de momento angular, respecto al tiempo, ¿sí? Entonces en este caso esto sería la variación de ambas partes, ¿sí?, la variación de la cantidad de momento angular. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque fíjense, en este caso, ¿sí?, en forma vectorial el momento es ortogonal a la hoja. Nosotros habíamos puesto en nuestro sistema de referencia que el eje que iba ortogonal a la hoja era el eje E sub i, ¿sí?, si es nuestro sistema de referencia, y lo vamos a respetar. Entonces en este caso vamos a tener esto por E sub i, vamos a tener la variación en forma vectorial, y otra de las cosas es que si la cantidad de momento angular, en este caso nos va a quedar R por masa por velocidad, ¿sí?, una de las cosas también que hay que tener en cuenta acá es que esto para una partícula es cierto, para un cuerpo rígido el equivalente es el momento angular, lo que sería el momento de inercia, la distribución de la masa respecto al eje que estamos dando referencia por la velocidad angular del mismo. En este caso la velocidad angular se denomina phi punto, ¿sí?, porque acá recuerden ustedes, acá recuerden ustedes que psi nosotros lo habíamos tomado en cuenta como el ángulo que recorría en este caso la roldana al ser rotada. Esa sería un poco la definición. Entonces, al momento de aplicar la derivada, ¿sí?, fíjense que acá podemos sacar R como factor común, la resta entre las dos fuerzas, ¿sí? Fíjense que en este caso estamos hablando de fuerza de fricción acá, ¿sí?, la fuerza aplicada, ¿sí?, en este sentido, y esto nos va a quedar como el momento de inercia por phi 2 puntos, porque la derivada, ¿sí?, de la cantidad de movimiento angular acá, esto sale como una constante y se hace la derivada de phi punto respecto al tiempo, con lo cual volvemos a tener una derivada de 2 puntos, ¿sí?, y de esta forma nos va quedando. También es cierto lo siguiente, ¿sí?, acá nosotros, por más que hayamos puesto el sistema positivo, si respetamos estrictamente el tema de los versores, una de las convenciones es que esto nos quede en sentido negativo, ¿sí?, si es que lo consideramos así. Básicamente porque nosotros en este caso estamos teniendo, fíjense, estamos teniendo E sub X, E sub Z y E sub I. Entonces en el brazo de palanca de cada uno, ¿sí?, hay que tener cuidado porque más allá de que el producto es de E sub X por E sub Z y nos da E sub I, bueno, depende cómo está planteado el torque de cada uno. Entonces, nada, para tener en cuenta. Acá el problema por lo menos lo está planteando en sentido negativo, la resolución, yo lo estoy planteando en sentido positivo, después dejamos la resolución abajo en los datos o en los comentarios. Bueno, entonces en este caso, ¿sí?, dado todo esto que venimos desarrollando hasta ahora, lo que vamos a tener es que nos va a quedar directamente R, habíamos dicho que esto era coeficiente estático por la normal, menos la fuerza aplicada, ¿sí?, esto nos va a quedar el momento de inercia. El momento de inercia, ¿sí?, lo vamos a dejar expresado, no hace falta que saquemos cuánto es, ¿sí?, para una rotación, si quieren lo pueden despejar también, no hay problema, ¿sí? Y después lo que hay que hacer es despejar esto, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer básicamente? Reemplazar cuánto nos quedó la normal, acá arriba, en términos de toda la fuerza aplicada, del peso y demás,
y pasar dividiendo el momento de inercia. Eso es solamente lo que vamos a hacer. Si hacen toda la operación y peinan un poco más la ecuación, lo que les va a quedar es que la aceleración angular les va a quedar como el radio sobre el momento de inercia, todo esto por F menos, y acá cuidado con esta fracción, masa por gravedad más F, todo esto por el coeficiente, por el seno de alfa, todo esto dividido el coseno de alfa menos el coeficiente por seno de alfa. ¿Sí? Esa sería en definitiva la expresión final que queda de este problema.